Buenas tardes, estimados estudiantes de segundo grado. Es muy grato para mí dirigirme hoy a ustedes con este tema, el subrayado para hacer esquemas. Y es que muchas veces nosotros simplemente leemos, pero no aplicamos ninguna técnica o estrategia para comprender mejor el texto. Entonces, hoy quiero compartir este tema para poder mejorar nuestra síntesis y resumen en diferentes lecturas que vayamos trabajando. A continuación, te pido que observes la siguiente situación significativa. En la primera viñeta tenemos 3 personajes, a la maestra y 2 estudiantes. La maestra: chicos, la próxima semana deben exponer el contenido de estos 2 textos, los usos de los satélites artificiales y las causas de disminución de los osos panda. Estudiante 1: ¿y ahora qué hacemos? No entiendo bien este texto. Estudiante 2: En la segunda viñeta tenemos a 2 estudiantes. Estudiante 1: aquí hay mucha información y me confundo. Estudiante 2: hagamos un esquema. Lo primero es seleccionar con cuidado la información importante. Subrayemos las ideas principales. Después de haber visto estas 2 viñetas, te pregunto, ¿por qué están confundidos los estudiantes en la primera viñeta? Piensa un momento para responder. Los estudiantes están confundidos porque no entienden los textos y por lo tanto no saben cómo iniciar la tarea. B. O pregunta 2. ¿Te parece pertinente la sugerencia de la niña? Piensa unos minutos. Respuesta: muy adecuada. La niña está proponiendo cómo empezar el trabajo de forma ordenada y organizada. Pregunta 3. ¿Qué otra técnica le recomendarías? ¿Podrían pensar en hacer anotaciones al margen de los textos? Piensa tus respuestas. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué es el subrayado? El subrayado, estimado estudiante, es una técnica muy eficaz para destacar las ideas principales que presenta un texto. Además, es el punto de partida que permitirá luego ordenar las ideas y convertir la información del texto en un esquema. El subrayado puede tener diferentes propósitos, por lo cual es recomendable realizarlo con trazos o colores variados. Se puede subrayar un texto para resaltar lo que sucede a través del tiempo, las causas y efectos de determinados hechos, los diferentes componentes o usos de algún instrumento, la definición de un concepto, entre otras aportaciones más. Quiero mostrarles un pequeño ejemplo. ¿Cómo respirar, caminar, amar o trabajar? La creación artística es inherente al ser humano y es tan antigua como la misma humanidad. Todos los pueblos de la tierra, con o sin disposición de recursos económicos y tecnológicos, poseen y desarrollan la capacidad de crear arte. Pero, ¿cómo hemos llegado a ese resultado? Primero, hemos leído el texto atentamente, hasta por tercera vez. Luego, identificamos el tema que se aborda en el texto. Este surge de la pregunta, ¿de qué trata el texto? Tenemos el tema ahí subrayado
la creación artística. Una vez identificado el tema, observa que resaltamos que es una forma de subrayar la idea principal. Es importante recordar que esta idea tiene verbo y se expresa como una oración. La creación artística es inherente al ser humano. La idea principal surge de la pregunta: ¿qué se dice sobre el tema? En este caso, ¿qué se dice sobre la creación artística? Para mayor información sobre el tema e idea principal, hemos tenido que tener en cuenta el subrayado de la forma correcta. ¿Qué y cómo subrayar? Te habrás fijado que en el desarrollo del ejemplo que subrayamos el tema y la idea principal del texto. Si este tiene más de un párrafo, subrayamos la idea temática de cada párrafo, que puede estar al inicio, al medio o al final. Puedes emplear distintos tipos de subrayado con el fin de diferenciar, por ejemplo, tipos de ideas principales o temáticas. Para ello te recomiendo usar lápiz, colores, resaltador o lapiceros. Volvamos al mismo ejemplo para continuar. Observa. En esta oportunidad hemos subrayado y resaltado la idea principal. Además, hemos subrayado frases que le añaden detalles, explicaciones u otro tipo de información complementaria. Fíjate que hemos usado colores diferentes para subrayar las dos ideas secundarias que hemos identificado. La creación artística es tan antigua como la humanidad. Nació con ella. Todos los pueblos la poseen al margen de su nivel económico y tecnológico. Para el caso de la idea secundaria, puedes ver que hemos elaborado la oración aplicando la regla de construcción, que mediante esta hemos reemplazado información presentada por una proposición que se debería de ella, lo que facilita además su comprensión. Recuerda, la regla de construcción luego se aprovecha para repasar en qué consiste las reglas de generalización y de supresión. Todas figuran en esta parte. Como dijimos, hemos empleado el subrayado con líneas de colores para diferenciar los elementos del texto que componen las ideas secundarias. Como sabes, no es la única forma. Podrías emplear, por ejemplo, líneas dobles para una idea o triples para la otra, líneas punteadas o discontinuas, así como recuadros o líneas curvas que te permitan encerrar lo que quieras resaltar. Recuerda que incluso puedes establecer tu propio código de subrayado. ¿Cómo comprobar si el subrayado es adecuado? Para comprobar si tu subrayado es adecuado, puedes formularte preguntas sobre aspectos centrales del texto. Las respuestas deberían aparecer en tus subrayados. Así, en el ejemplo que estamos presentando, podríamos buscar respuestas en la información que subrayamos en relación con las siguientes preguntas. ¿Qué es la creación artística? Verás que su propósito principal es actualizar y afianzar lo que queremos en esta idea principal. Y la respuesta es una capacidad inherente al ser humano, lo que viene a ser la idea principal. ¿Por qué se afirma esto? ¿En qué se sostiene tal definición? La respuesta viene a ser: la idea secundaria 1 es tan antigua como la humanidad, y la idea secundaria 2
todos los pueblos la poseen. Como se nota, ambas respuestas a la pregunta 2 sostienen o dan fundamento a la primera observación, con lo cual se comprueba que el subrayado fue correcto. Recuerda, nunca subrayes si existen términos cuyo significado desconoces. El vocabulario debe ser aclarado previamente. El subrayado debe ser un ejercicio consciente. Subraya cuando ya sepas de qué trata el texto. Si subrayas mucho o de manera poco reflexiva, la estrategia pierde todo su sentido y valor. Conviene establecer un código personal: colores, línea doble, línea ondulada, recuadros, entre otros, para que reconozcas las diferencias, motivaciones de tu subrayado, como puede ser idea principal, idea secundaria, palabra clave, entre otros. Muchas gracias por su atención.